Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta maravillosa mañana del Señor. Permíteme recordarte que este es el día que hizo el Señor, y tú y yo nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Es para mí una gran alegría poder llegar hasta tu hogar, llegar hasta ti a través de este medio, para que juntos podamos tener un tiempo de reflexión y de oración. Es mi deseo y es mi anhelo y mi oración al Señor que los minutos que podamos compartir a través de este medio puedan ser de edificación y de bendición para ti, para tu familia, para los tuyos, donde Dios pueda hablar y ministrar a nuestras vidas, como hemos puesto por nombre a este programa en las mañanas. De mañana oiré su voz. Así que es nuestro anhelo que el Señor hable a nuestras vidas y que seamos edificados en esta maravillosa mañana del Señor. Estamos más que agradecidos con el Señor por la bendición que Él nos da diariamente. Tantas bendiciones, son tantas. Como dice el salmista, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y como hemos venido aprendiendo en las reflexiones, ¿verdad?, en las mañanas, que estamos llamados a dar gracias a Dios por todas las cosas, aún por las cosas simples de la vida. El simple hecho de haber dormido, de haber descansado, como hablábamos en el día de ayer, ese llamado a descansar. Pues mira, el simple hecho de que el Señor nos haya permitido descansar durante la noche y que Dios se haya mantenido en control de todas las cosas sin que usted y yo tengamos que tener todas las cosas en nuestras manos. Eso es motivo para darle gracias al Señor porque podemos descansar. Y también por la bendición de abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Mire, mi gente, usted y yo somos más que agraciados y bendecidos por el privilegio de abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Algunos probablemente tendrán que salir a sus labores para buscar el sustento diario, y damos gracias al Señor por esa gente, por esos valientes que se lanzan a la calle para hacer que todo esto siga funcionando. Muchos otros de ustedes probablemente quedarán en casa compartiendo, ¿verdad?, con sus familias, haciendo sus quehaceres. Pero independientemente en cuál de esos dos renglones estemos nosotros, debemos agradecer al Señor por un día más de vida. Así que te invito a que en el día de hoy podamos mantenernos dando gracias al Señor por todas y cada una de sus bendiciones. Quiero compartir en esta mañana contigo unas palabras de reflexión que he puesto como tema: prestemos atención al Dios que nos habla. Y están basadas en las palabras de Jesús registradas allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, donde Jesús expresó lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No sé si te has dado cuenta, pero si uno se sienta a considerar las diferentes narraciones e historias por las que nos va llevando la Escritura, uno puede llegar a una clara conclusión, y esa conclusión es que Dios es un Dios que habla. Uno se encuentra con, por ejemplo, el primer escenario en la Biblia y lo describe como un escenario donde la voz de Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Uno puede pasar al segundo escenario y te encuentras que en la próxima narración está Dios constantemente hablando con un hombre que se llama Caín, que no se ha portado bien, que no se lo merece, y sin embargo constantemente Dios está hablándole a Caín. Pasas a un próximo escenario y te encuentras con un hombre llamado Enoc que describe que Dios establece un diálogo tan constante con él que la Biblia lo describe como que Enoc caminaba con Dios. Voy a la próxima escena y me encuentro con un Dios que decide hablar con Noé en repetidas ocasiones. Puedo ir un poco más adelante y me encuentro con un Dios que decide encontrarse con Abraham y hablar con Abraham y dar dirección a la vida de Abraham.
Voy un poco más adelante y me encuentro que Dios decide hablar con Isaac. Camino un poco más adelante en el relato y me encuentro que Dios decide comenzar a hablar con Jacob. Uno de los escenarios allí en Betel, un escenario de complicaciones, un escenario donde el hombre va huyendo, en un escenario donde de cierta manera proyecta desesperanza, inseguridad hacia el futuro. Sin embargo, Dios decide hablar con Jacob allí. Yo sigo caminando un poco más adelante y me encuentro a un Dios que decide hablar con José y decide hacerlo a través de sueños. Camino un poco más adelante y me encuentro con un Dios que decide hablar con un hombre que se llama Moisés y decide hablarle en medio de un escenario de desierto. Camino un poco más adelante y me doy cuenta de un Dios que decide comenzar a hablar con su pueblo, Israel, el cual sacó de Egipto y los tiene atravesando por en medio del desierto, y Dios decide comenzar a hablar con ese pueblo. Y yo puedo estar aquí hasta que se haga de tarde, presentándote los diferentes escenarios y narraciones en la Biblia, donde Dios constantemente está hablando con el hombre. En conclusión, nosotros podemos decir sin lugar a dudas a través de las Escrituras que Dios es un Dios que habla, mis queridos hermanos. De hecho, más allá del hecho de que Él es un Dios que habla, podemos ir un poco más allá y decir que Él es un Dios que anhela poder hablarnos, así como usted lo oye. Dios desea profundamente que nosotros seamos capaces de escuchar su voz. Y es como lo decía el escritor Charles Stanley en el libro, Cómo escuchar la voz de Dios. Él dice que casi nosotros podemos escuchar el clamor de Dios suplicándonos: yo quiero que tú oigas mi voz, yo quiero que tú me escuches. Para ello, quiero llevarte al Salmo 81, versos 8 al 13, donde nosotros podemos ver esa realidad. Dice así ese salmo y leo para ustedes: oye, mire la primera instrucción: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel. No sé si te fijaste, pero en estos cortos versos, en 4 ocasiones, esta experiencia de oír, en sus diferentes expresiones, aparece aquí 4 veces. Porque aquí el constante llamado de Dios es a que nosotros seamos capaces de escuchar su voz. Y lo que nos está presentando aquí es un Dios que desea, que anhela profundamente que tú y yo podamos escuchar su voz, y que Él desea hablar con nosotros. En conclusión, Él no solo es un Dios que habla, sino que es un Dios que desea y anhela el poder hacerlo, y que con todo su corazón desea que tú y yo seamos capaces de poder escucharlo. Alguien podría preguntar en esta mañana: pero pastor, ¿será que Dios habla en el día de hoy? Bueno, la respuesta a esa pregunta se encuentra en las palabras que nosotros acabamos de leer esta mañana de nuestro Señor Jesús, registradas en el Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen.
Fíjese una cosa, la acción de oír en este pasaje, en estas palabras de Jesús, no está como en pasado, como si dijera, mis ovejas oyeron mi voz. Ni tampoco está en futuro, como si dijera, mis ovejas oirán mi voz. Sino es un constante presente. Mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que una de las características distintivas de los creyentes, según nos dice Jesús, es que están constantemente escuchando la voz de Dios. Esto implica entonces, mis queridos hermanos, que Dios está constantemente hablándonos a todos y cada uno de los que somos suyos. Y mientras hayan ovejas, habrá voz de Dios en medio de ellas. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando. Y déjame decirte algo, que Dios no solamente tiene un medio para hablar a nuestras vidas, Dios tiene muchos medios y utiliza constantemente esos medios para hablar a cada uno de nosotros. El resultado de esa dinámica, según lo dice Jesús en estas palabras, es que hay dirección y hay guianza de parte de Dios constante para nuestras vidas. ¿Sí? Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y el resultado es que mis ovejas me siguen. ¡Wow! Cuán importante es, mi querido hermano, que tú y yo podamos comprender que en medio de este escenario actual que nos ha tocado vivir, Dios sigue hablando a nuestras vidas y espera que tú y yo seamos capaces de prestar atención a lo que Dios nos está comunicando a través de los diferentes medios que Él suele utilizar para hablarnos, aún en medio de la crisis. Pastor, ¿será posible que Dios pueda estar hablando en medio de escenarios de crisis, en medio de escenarios de tormenta, en medio de escenarios de pandemia? Yo quiero responderte en esta mañana que eso es así. Dios nos habla aún en medio de escenarios de tormenta, aún en medio de escenarios de crisis. Un ejemplo de esto es cuando Pedro se encontró con los demás discípulos metido en una barca en medio del mar, azotado por una gran tempestad. Eso lo recoge el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y lo describe así, del verso 24 en adelante. Dice allí, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, en el momento más oscuro, eso es, digamos, de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si tú y yo miramos con detenimiento este escenario donde vamos a contestar la pregunta de si Dios puede hablar en medio de la tempestad, nos vamos a dar cuenta, número 1, que hay 2 discursos. Hay 2 voces en medio de la tempestad, describe este pasaje. Número 1 dice que hay voces de miedo, porque los discípulos están gritando, están mirando el escenario de crisis, de tormenta, de tempestad, y con su mirada humana lo que pueden interpretar es que aquello es un fantasma. Están viendo cosas donde no las hay, porque los fantasmas no existen. Pero la tempestad a veces tiene la capacidad de hacernos ver a nosotros cosas que son irreales. Y el resultado son voces de miedo. La otra voz que hay allí es la voz de Dios en medio de ese escenario de tormenta,
que está trayendo nueva dirección y nueva guianza a la vida de los discípulos. Si la pregunta para nosotros en medio de este escenario es: ¿puede Dios hablar en medio de las tempestades y de las crisis que nos presenta la vida? La respuesta contundente y segura es: Dios está hablándonos en medio de las tempestades y de las tormentas de la vida. Bueno, entonces surge un nuevo elemento, y es que no es solo la voz de Dios la que se escucha en medio de las tempestades, también hay otras voces, como en esta ocasión, voces de miedo. Entonces, si esto es así, la pregunta que entonces nos queda a nosotros sobre la mesa es: ¿qué yo voy a decidir escuchar en medio de la tormenta que estoy viviendo? ¿A qué discurso tú y yo le vamos a prestar nuestros oídos en medio de este escenario de crisis? ¿Será las voces de miedo que nos están diciendo que nos vamos a hundir y que este es el final de nuestra historia y que este es nuestro final y que no hay un futuro, que el sol no va a salir? ¿O tú y yo vamos a decidir escuchar la voz del Señor que nos está invitando, que nos está llamando a conocerle en una nueva dimensión y en una nueva experiencia? Una nueva experiencia que rompe con todos los protocolos, con todo lo que nosotros hemos entendido y conocido hasta este momento. Una nueva experiencia en la que yo puedo conocer a Dios aún en medio de la tormenta y estar seguro en medio de la misma. Déjame decirte algo, mi querido hermano. Cuando tú y yo miramos este escenario, nos damos cuenta de una cosa. Pedro fue el único que decidió prestarle sus oídos a la voz del Señor. Pedro fue el único que decidió ignorar las voces de miedo y prestar oído a la voz del Señor que les estaba hablando. Es por eso que él decide caminar a una nueva dimensión, aunque eso rompa con todo lo conocido por él hasta ese momento. Y es así como él pudo caminar hasta donde estaba el Señor. Entienda una cosa, mi querido hermano, como decía un querido pastor. Con esta experiencia Pedro no está buscando caminar sobre las aguas. Ese no es el interés de Pedro. Él simplemente lo que está procurando es estar donde está el Señor. Aunque eso implique salir de su zona de confort. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿será que Dios nos está hablando en medio de la tormenta y nos está invitando a un nuevo tiempo y a unas nuevas experiencias? Yo no sé si tú eres capaz en esta hora que nos ha tocado vivir de escuchar la voz de Dios, pero déjame decirte algo. Yo estoy percibiendo la voz de Dios en medio de esta crisis. Yo estoy percibiendo la voz de Dios en medio de todo este escenario complicado donde se nos han desestabilizado todos nuestros planes, todos nuestros proyectos. Y yo he podido percibir la voz de Dios que nos está hablando de en medio de todo este escenario de crisis y nos está llamando a un nuevo tiempo. Nos está llamando a unas nuevas experiencias. Nos está llamando a unas nuevas dimensiones. Nos está invitando a nuevos proyectos. Pero para eso tú y yo tenemos que ser capaces, número uno, de escuchar su voz en medio de la tormenta. La voz no llega cuando llega la bonanza, mis queridos hermanos. Pedro no tiene que esperar a que se detenga la tormenta para escuchar qué es lo que Dios le está diciendo. Él es capaz de bajarle el volumen a las voces de miedo a su alrededor y sintonizarse en la frecuencia en que Dios le está hablando. Y déjame decirte algo, mi querido hermano, yo tengo la fuerte convicción de que Dios nos está hablando, nos está llamando a un nuevo tiempo, nos está llamando a nuevos proyectos como iglesia, como personas, como individuos. Dios nos está llamando a nuevos proyectos como familia, a nuevos tiempos, a que entremos en una dimensión que no hemos vivido anteriormente. Pero para eso, como te dije, mi querido hermano, es necesario que tú y yo seamos capaces de escuchar la voz de Dios en medio de esta tormenta. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en medio de esta tormenta? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo como iglesia? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo como familia?
¿Qué es lo que Dios nos está hablando como individuos? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando como sociedad en medio de este escenario? Lo próximo, después de ser capaces de escuchar lo que Dios nos está diciendo, es que seamos capaces de poder responder al llamado que Dios nos está haciendo. Que seamos capaces de soltar aquellas cosas que a veces, esas estructuras que nos hacen sentir cómodos, que nos hacen sentir confort, que nos hacen sentir estable, porque es muy probable que el Señor nos esté llamando a que nosotros podamos movernos en otra dirección. Y tú y yo vamos a tener que ser capaces entonces de soltar algunas cosas que el Señor nos está llamando a soltar para que podamos entrar en una nueva experiencia, en una nueva dimensión. Si es que tú y yo queremos estar donde está el Señor, entonces vamos a tener que ser capaces de abandonar algunas cosas en medio de esta experiencia. Yo creo que el Señor nos está llamando. La pregunta es en esta mañana, ¿seremos tú y yo capaces de escuchar lo que Dios nos está diciendo en medio de esta crisis? Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú afines tu oído en este momento determinante y trascendental de nuestras vidas y que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos qué es lo que nos está hablando. Y permite al Señor que tú y yo podamos responder y caminar hacia esas nuevas experiencias que el Señor nos está llamando. Te invito en este momento a que podamos responder al Señor en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú te dignas, Señor, en seguir trabajando con nuestras vidas. Tú te dignas seguir irrumpiendo en el escenario de nuestras vidas, aún en medio de escenarios de tormentas como el que nos ha tocado vivir. Qué maravilloso es saber que tú estás ahí en medio del escenario de tormenta. Qué maravilloso es saber que tú estás en medio del escenario de la cueva, pero que no solamente tu presencia es real, sino que tu voz es clara y contundente en medio de este escenario. Que tú anhelas que nosotros seamos capaces de poder discernir y escuchar la voz tuya en medio de este momento. Gracias, Señor, porque nos alertas a través de tu palabra que tú nos estás hablando constantemente. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú afines los oídos de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana para que seamos capaces de escuchar tu voz fuerte y clara, Señor, como la pudo escuchar Pedro. Danos la capacidad, Señor, de bajarle el volumen, Señor, a esas frecuencias que están transmitiendo voces de miedo, voces de angustia, voces de desesperanza. Y que seamos capaces en esta mañana, Señor, de escuchar la voz tuya en la frecuencia en la que tú nos estás hablando. Permite que todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos responder afirmativamente al llamado que tú nos estás haciendo en esta hora tan trascendental como la que nos ha tocado vivir. Permite que seamos capaces, Señor, de soltar aquellas cosas que hacen falta que nosotros soltemos. Permite, Señor, que no nos aferremos ni nos amarremos a experiencias pasadas cuando tú nos estás llamando a experiencias nuevas. Permite que no nos aferremos a métodos antiguos que en su momento fueron de bendición, Señor, pero que en este momento son otros los medios a los que tú nos estás llamando. Permite que podamos ser capaces de escuchar tu voz y responder a las instrucciones nuevas y a las direcciones nuevas que tú nos estás dando como pueblo tuyo y como hijos tuyos. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, unidos y concertados todos nosotros desde nuestros hogares, dándote las gracias, porque sabemos que tú vas a hacer mucho más abundantemente de lo que te pedimos o entendemos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que Dios te guarde en este día. Ha sido para mí una alegría poder compartir estos minutos contigo y espero que sean de bendición, hayan sido de bendición a tu vida. Recibe un abrazo en el amor del Señor en este día y espero que tengas un maravilloso día tomado de la mano del Señor, escuchando las cosas maravillosas y lindas, las nuevas directrices que Él tiene para ti y para mí. Que Dios te bendiga.